Iniciaron las deportaciones. Si tú y tu familia llegaron a los Estados Unidos en los últimos años, cosas muy dolorosas están sucediendo que te podrían poner en riesgo de deportación. En estos últimos meses hemos visto un incremento masivo en los números de deportaciones llevadas a cabo por el gobierno de los Estados Unidos. Algunos afirman que el presidente Biden está cansado de la cantidad exagerada de personas que él mismo dejó entrar. Las noticias cada vez son más intensas. De BBC, Estados Unidos comenzó a deportar a los inmigrantes haitianos retenidos en Texas. Otra noticia de Francia 24. Estados Unidos comenzó con la deportación de casi 15,000 migrantes que aguardan en Texas. También el noticiero Crónica 1. Con nueva normativa migratoria en Estados Unidos, comenzó deportación de venezolanos que entran por México. Infobae dice, Estados Unidos comenzó la deportación de ciudadanos venezolanos a Colombia. Pero, ¿quiénes corren riesgo? ¿Habrá deportaciones masivas como lo ha habido en otras décadas? ¿Qué harías si te deportaran a tu país de origen? ¿Qué ocurrirá con los hijos de los emigrantes si son deportados? ¿Los que tienen papeles deberían de ayudar a los indocumentados? Este conflicto migratorio explosivo nace con la llegada de Joe Biden a la presidencia estadounidense. Para poner en contexto, Joe Biden prometió revocar una ley hecha por Donald Trump llamada Título 42, que permitía retornar a personas migrantes a sus territorios originales. A pesar de haber sido prometido, Biden no cumplió y simplemente excluyó a los niños de dicha ley. Pero todas las demás personas en busca del sueño americano pueden verse frustrados en su camino hacia una vida mejor. Actualmente no solo se están cumpliendo las promesas electorales planteadas a favor de los latinos, sino que se suma una gravísima problemática en las fronteras entre México y Estados Unidos, que, como muestra France 24, los migrantes son dejados a su suerte en territorio mexicano y ni siquiera se les devuelve a su país de origen, dejándolos vivir en la incertidumbre y en la calle hasta que se les brinda una posible solución de la que tampoco se sabe su existencia. Actualmente ni tan siquiera se les permite a los migrantes solicitar asilo en el país norteamericano, sino que son directamente deportados. Imaginemos por un momento hacer miles de kilómetros por el calor, las junglas y los peligros de los países centroamericanos para que al llegar a Estados Unidos seas rechazado automáticamente y no tengas valor humano. Es malo, ¿cierto? Eso es lo que muchos piensan, que no haya ni siquiera un plan humanitario de parte de Estados Unidos con el fin de resolver la situación, y ni siquiera acepten migrantes que quieran mejorar su vida y también trabajar en los Estados Unidos, lo que sería un intercambio del cual ambos saldrían extremadamente beneficiados, tanto el país como el migrante. Según el gobierno de los Estados Unidos, dichas políticas de deportación instantánea solo aplican a los extranjeros que intenten ingresar por tierra, mientras que los que entren mediante un medio aéreo, como pueden ser los aviones, no serán deportados automáticamente y pasarán por un proceso de verificación. Según Ariel Henry, el primer ministro haitiano, es una humillación para los migrantes lo que está sucediendo en la frontera estadounidense, y afirmó que se realizaron arreglos para que la bienvenida de nuevo al país sea más cálida de la que obtuvieron en la frontera con el país norteamericano. Otro caso no tan aislado es el de Douglas Muralles, un guatemalteco que vivió 30 años en Estados Unidos trabajando en la industria de la construcción, que fue deportado salvajemente luego de estar tremendamente acomodado en los Estados Unidos. Luego de 3 décadas fue deportado nuevamente a Guatemala, país que ya no reconocía y al que fue fulminante tener que adaptarse de nuevo. Incluso así supo aclarar que en Estados Unidos hay facilidad para conseguir trabajo, no como en su país de origen. Pero ¿cuál es la historia de la migración en Estados Unidos? Consideramos que debemos conocer nuestra historia para no repetir los errores que hemos cometido. Por eso hablaremos de los antecedentes de migración en Estados Unidos. Pues como muchos saben, los Estados Unidos actualmente son un país forjado al 100% de migrantes, pues desde el descubrimiento del continente americano no han dejado de recibir migrantes, y la población de pueblos originarios en la zona disminuyó hasta los suelos. Ingleses en su mayoría, pero también alemanes, holandeses, galeses, franceses y otros cientos de nacionalidades. Esto generó una cultura diversa en el país norteamericano, lo que hizo que para 1920, según varios estadounidenses, la cultura americana se vea amenazada por estos migrantes que llegaban al país, aunque también tenían un contrapunto, pues necesitaban mano de obra. Recién para 1924 se impusieron restricciones.
La ley conocida como Johnson-Reed propuso un cupo límite de personas que podían ingresar al territorio norteamericano, según el país de origen. La ley fue bastante impulsada por organizaciones ultranacionalistas como el Ku Klux Klan. Para poder hacernos una mínima idea de la cantidad de migrantes que han llegado a Estados Unidos desde 1820, existe un mapa interactivo en la web que nos permite conocer década por década la cantidad de personas y de qué país entraron a los Estados Unidos. Claramente esto solo cuenta a los migrantes conocidos como legales. El mapa puede ser encontrado en metroscom.com, en el que también encontraremos infinidad de datos de análisis sobre las migraciones y otro tipo de estadísticas. Para resumirlo, hoy en día los migrantes ocupan más del 80% de la población estadounidense, y solo contando a los reconocidos por la ley. Sorprendentemente, los 3 primeros puestos lo ocupan Alemania, el continente africano e Irlanda. Estos números dejan solo al 6% de la población americana, es decir, 2 ciudades de Nueva York juntas, reconociéndose como originarios americanos, es decir, que no provienen de ninguna descendencia étnica extranjera a el país. Pues como vemos, Estados Unidos es una nación de naciones, nacida de la migración de extranjeros. Pero entonces, ¿por qué hoy en día hay tanta marginación hacia los inmigrantes? Pues como platicamos anteriormente, es algo con bastante connotación racista y xenofobia, pues no tiene mucho sentido que un inmigrante alemán quiera sacar del territorio que no es originalmente suyo a un migrante de México, solo para dar un ejemplo. Pues en cuestión humana, todos valemos lo mismo. Se crea un tema de invasión cultural y se destrozan los orígenes americanos, que ni siquiera son provenientes de esas tierras, sino que de Europa. Todo este pensamiento hace que de manera inconsciente se separe a la población migrante y se presione a los gobiernos para que promulguen leyes en contra de estas personas. Muchos se estarán preguntando, ¿de qué leyes estamos hablando? Pues según la organización Acceso Latino, hay 5 leyes que debemos conocer como migrantes a los Estados Unidos, las cuales son la Ley de Inmigración y Ciudadanía, que dicta 3 simples consignas como método para adquirir la ciudadanía estadounidense. Primero, acota que naturalmente se puede conseguir la ciudadanía si se nace en territorio americano. Luego incluye que el buen comportamiento moral es un requisito para la adquisición de la ciudadanía. Finalmente, cierra con las razones por las que una persona puede ser considerada impropia para su ingreso a Estados Unidos. Luego existe la ley de Hart-Celler, la cual revoca cualquier tipo de cupo que exista para el ingreso de personas y permite un número ilimitado sin importar la nacionalidad. La siguiente es la Ley de Control y Reforma Migratoria, la cual se conoce como Amnistía de Ronald Reagan y que permitió la regularización de 3 millones de migrantes. La cuarta ley mencionada es importante para las personas con hijos, ya que bajo esta, llamada la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidad de Trabajo, se obtiene el derecho para niños de recibir cupones de alimento, así como también los adultos mayores tienen derecho a Medicaid, cupones de alimentos y el conocido TANF. Y por último se menciona a la ley más grave para los migrantes, que puede ser condenatoria. Hablamos de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad Migratoria, que permite dejar a los migrantes el tiempo que sea necesario y sin límite detenidos y a la espera de un juez migratorio para resolver su situación. También aclara que existe una sanción de entre 3 a 10 años para los migrantes ilegales dentro de Estados Unidos. Toda la información detallada de estas leyes las puedes encontrar en accesolatino.org, aunque también hay un punto importante a revisar. ¿Está haciendo algo el gobierno para cambiar estas leyes? Según la CNN, Joe Biden quiso permitir el ingreso descontrolado de migrantes en la frontera, pero tras un incremento de más del 250% de llegadas, decidió dar un paso atrás y devolver automáticamente a todo migrante que llega a la frontera, específicamente por vía terrestre o nadando. Esta política es conocida como el Título 42 y tampoco permite a los migrantes tener un referente ciudadano estadounidense que pueda aligerarles el paso por la frontera. Los únicos exentos a esta ley son los menores no acompañados, a los que sí se les permitirá el paso y se les dará asilo temporal. Aunque hay planes de varios jueces federales para tumbar el Título 42, no hay una solución que reemplace esta ley, pues se teme que hasta 20,000 migrantes por día puedan pasar por la frontera. Para los que se preguntan, podríamos decir que no es el mejor momento para intentar cruzar la frontera, pues no solo te pueden rechazar automáticamente y dejarte a tu suerte en México, sino que no saben qué harán contigo. Podría pasarte
cualquier cosa. Consideramos importante también detallar cómo se lleva a cabo la inmigración a Estados Unidos, pues los métodos son varios. Eso seguro, pero también depende del país del que provengan las personas migrantes. Por ejemplo, si provienes de Venezuela, tendrás que llegar primero hasta Colombia, lo que ya es un paso difícil. Comúnmente es un camino recorrido a pie. Luego, llegando a Colombia, se adentra en el conocido y salvaje Tapón del Darién, el cual es un mortal camino de jungla por el cual miles mueren intentando pasar al siguiente país, el cual es Panamá. De ahí en adelante, para los migrantes de Sudamérica, se viene un total infierno, pues comúnmente a pie se deben cruzar 4.000 kilómetros repartidos entre 6 países diferentes, los cuales también impondrán sus leyes migratorias. Otra de las formas para ir más rápido por el territorio mexicano es usar el tren conocido como La Bestia. Aunque muchos podrían pensar que es un tren convencional, su nombre indica todo lo contrario, pues resulta que es un tren de carga de materiales, no un simple tren de pasajeros. Dicho tren sale desde el sur de México hacia el norte, llevando distintos materiales, y los migrantes se suben al techo del tren y hacen todo el recorrido ahí arriba, poniendo terminantemente en riesgo su vida por la búsqueda de un mejor lugar. Estos métodos extremadamente mortales se aplican si vas por tierra, pues si tienen la extremada y fatal suerte de vivir en una isla, como puede ser Cuba, Haití o República Dominicana, tendrás que adentrarte en los salvajes mares del Golfo de México para poder realizar tu cometido. Días en una balsa de madera realizada a mano para poder tocar suelo estadounidense contra las fuertes mareas y la gigantesca ola del mar Atlántico que lleva a miles de migrantes, principalmente cubanos, a vivir un infierno total. Es incontable la cantidad de víctimas que yacen en el fondo del mar, que no han podido cumplir el sueño de mejorar su vida y la de sus familias, promovidos únicamente con el sueño de una mejor vida. Pero volviendo a las preguntas de la introducción, ¿quiénes corren riesgo? Si tú eres indocumentado en Estados Unidos, pero ya estás establecido desde hace varios años, el gobierno no está sobre ti. Actualmente, el gobierno solamente está cometiendo el flujo de indocumentados que recientemente han cruzado, junto con los indocumentados criminales, traficantes de droga, asesinos, violadores y mareros. ¿Habrá deportaciones masivas como lo ha habido en otras décadas? A Estados Unidos no le conviene hacer deportaciones masivas como en otras décadas, debido a que esto sale extremadamente caro y diplomáticamente no se ve bien que se haga esto en esta época moderna. Y con las últimas 3 preguntas queremos que tú nos ayudes. Ayúdanos a poner ahí en los comentarios. ¿Qué harías si te deportaran a tu país de origen? ¿Qué ocurriría con los hijos de los emigrantes si son deportados? ¿Los que tienen papeles deberían de ayudar a los indocumentados y cómo? Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario sobre qué opinas de lo hablado. Gracias y un saludo muy grande.